Buenas tardes. Mientras esperamos que alguien más ingrese, empiezo con la ronda de preguntas. A ver, varios me han mandado preguntas y no las respondí, otras sí las respondí, y la que no respondí es porque, a ver, no me manden un mail diciendo, la sustancia A, B, C, D, ¿son las sustancias que tengo que trabajar? ¿Perdón? Si vos mismo estás leyendo esa, no me mandes un mail para preguntar si esas son las sustancias. O sea, son las sustancias. O sea, ¿qué problema hay? O sea, si hiciste los procedimientos, bajaste el PDF, bajen el PDF. Ustedes aprendieron que los archivos de retroalimentación, por favor, los archivos de retroalimentación se descargan. O sea, pensé que lo habían hecho, sinceramente. O sea, no es la primera vez que usan un archivo de retroalimentación. Ayer. Había que descargar los archivos, pero me sorprende, ingeniero, que ustedes saben que no tienen que trabajar en la nube. Además, no me vengan con que no descargan todo lo que tocan, porque si no, no sé cómo ciertas personas tienen ciertos archivos. O sea que está muy claro que ustedes descargan. Y justo en ese momento no descargan. Qué raro. Pero no importa. Entonces, ustedes descargaron un archivo de sustancias. Ese es el archivo de sustancias. Después, si después yo llego a decir, reviso, y digo, estas no son las sustancias, y usted me va a sacar el archivo y me va a decir, mire, ingeniero, usted me dio esto. A ver, vamos a recurrir los dos al mismo lugar, que es la UV, y vamos a descargar de vuelta ese. O sea, no me vengan con que lo recibieron por mail. Lo vamos a descargar de vuelta el UV. En la UV hay trazabilidad. El administrador de Moodle sabe muy bien quién borró, quién no borró. Profe, se cortó todo lo que dijo recién, disculpe. Sí. Se clavó. ¿Me están escuchando ahora nuevamente? ¿Me escuchan? Se sigue cortando un Sí, profe. Héctor, Sí, sí se se escucha, escucha pero más o está menos. cortado. Se entrecorta. Bueno. A mí no se me entrecorta. O sea, bueno, pero ustedes no van a escuchar ni medio. A ver, ¿qué es lo que me está pasando? Sí, se está entrecortando. Creo que ahí se me estabilizó la señal. ¿Se entrecorta nuevamente? No, profe, ahí se escucha bien. Bien. Oh, pero se perdieron todo. Bueno, voy a sacar la grabación esta porque me dejaron hablando, descargándome y bueno, va a quedar grabado lo mismo, espero. Sí, está grabado. Entonces, o sea, hay ciertas preguntas que no vamos a responder. Lo que yo les planteé el viernes pasado fue que por allí podía haber alguno de ustedes en donde estaba la sustancia A, digamos, con el nombre UPAC, y la sustancia B con el nombre común, y coincidían, qué sé yo, un 2,2-dimetilpentano, 2,2-dimetilpropano, es un isopentano. Entonces puede que yo haya puesto isopentano y el 2,2-dimetilpropano. Entonces, sí, esa es la misma sustancia. Ahora, si yo di los C5, C4, C3 es la nomenclatura clásica para nombrar los alcanos lineales. Y cuando uno dice un C6, es un hidrocarburo alcano lineal de 6 carbonos. O sea, hexano.
¿Y por qué generalmente dijo en-hexano? Y usa la nomenclatura de la química que tanto nos ha costado aprender de la de general, de la de inorgánica, de la orgánica, nomenclatura IUPAC, que es la forma que tenemos para que no queden dudas de cuál es la sustancia, porque esa es la idea de la nomenclatura, y después de haber visto todo eso, usted nos tira verdura, porque son nombres cualquiera. Bueno, pero es porque yo confío ciegamente en que ustedes ya saben nomenclatura, IUPAC, entonces hay que cambiar un poco, o sea, cambiar de aires. O sea, probablemente si ustedes tuvieran el trabajo dirían, el cliente nos pidió, qué sé yo, un glifosato. Pero lo que el cliente quiso decirme en realidad del 2,2-dimetilamina trifenil 4-nonil 5-bis ciclo, de lo que fuera, que no lo entiende nadie, para todo el mundo es glifosato. ¿Está bien? Y ustedes vieron que el nombre IUPAC es una cosa grande. O sea, yo no niego de que ustedes me hacen un buen trabajo, me van a pedir la nomenclatura que corresponde para poder fijar esto. Y yo usé la nomenclatura común. ¿Por qué? Esencialmente porque así estaba en el simulador, para que después no hubiera dudas con el simulador. O sea que estamos en la misma. Pero entonces, sacando los nombres, en general, la idea de esas sustancias es que sean difíciles de destilar. Me encanta reírme de las dificultades de ustedes. Y no les puedo ver la cara. La cara en este momento, si yo la grabase por cierto al mundo, no sería muy bonita. O sea, no se olviden que frente a las cámaras uno nunca debe suponer que la cámara está prendida. O sea, uno siempre debe suponer que la cámara está prendida aunque esté apagada y que siempre hay alguien que lo está grabando con el celular. No me preocupa porque yo estoy grabando esto, pero después voy a cortar un poco. Sustancias. Entonces, volviendo. Uy, me han mandado un mail el viernes pasado y no lo he leído. Bueno, corto acá y lo veo si hay alguien que me ha mandado que sean realmente iguales. De las otras preguntas que me hicieron, en general, o sea, si ustedes observan, estoy tratando de no responder de una mezcla en particular. Dado que ninguno quiere abrir el micrófono para preguntarme. Profe, disculpe. Sí. Sí. Yo le escribí recién, le mandé un mail, si quiere le consulto por acá. Eso, coméntame. Yo de las 5 sustancias que tengo, me tocaron aminas a mí. Ah, sí. Dos de las aminas, el dietilmetilamina y el butilmetilamina, con distinta estructura, pero la misma fórmula, carbono 5, hidrógeno 13, nitrógeno. En el libro, lo único que me sale es la N-pentilamina. Lo busqué en Wii, en las otras fuentes y no me sale. No sé si poner esa. Yo le pregunté al ingeniero Cervetti ayer y me dijo que le consulte a usted y que no se podía repetir. No sé qué hacer. Ah, bien. Déjame ver. Esta del hablante. ¿Qué nombre era? Sebastián. Yo le mando un mail y le mando una foto de la sustancia. Sí, la estoy viendo. Porque... No, tenía pedazos. Yo no sabía si corresponder, por ejemplo, la N-pentilamina al dietilmetilamina, porque voy a tener distintos grupos CH2 y CH3. No va a ser lo mismo. A ver, la tributil, la terbutil, la secbutil, y el dietilamina, eso los encontré, no tuve problema. Y la butilmetil. Y la dietilamina, los dos primeros, una secbutil y una terbutil, sí, con la misma cantidad de átomos de carbono.
Pero Sí, tiene con los tres primeros no tuve crítica. problema. Con el sec-butil, el terc-butil y el dietilamina no tuve problema. Los encontré de todo. Tuve problema con el dietilmetilamina y el butilmetilamina, que tienen los dos carbono 5, hidrógeno 13, nitrógeno, y no está ninguno de los dos en el libro. Solamente me sale el N-pentilamina. Pero como tengo distintos grupos, CH2 y CH3, no sé si ponerlos, o eso es lo que me pasaba. ¿No? Ese es un ejemplo clásico de... A ver. Creo que está en la grabación que creo que ya subí. Lo que pasa es que la subí toda junta. En algún momento la voy a cortar y la voy a dividir, pero dije, mejor la mando toda. Después ustedes me escucharán en alguna parte. Y después, este fin de semana, si puedo, lo voy a recortar en trozos más chicos para decir, para no tener que estar buscando toda mi información. Porque entonces no van a encontrar lo que voy a decir ahora. Estoy seguro que no lo van a encontrar. En algún momento les debo haber dicho, usen fuentes confiables. Segundo, traten de confirmar el valor. Frente a eso, ustedes analizaron la posibilidad de estimar la propiedad. Porque si las propiedades no están en tablas, se tienen que estimar. ¿Estimar cómo? Y el método de probablemente Marrero y Pardillo, porque no voy a usar el método de Jovac, porque Jovac me imagino que ustedes saben cómo estimar con Jovac, pero ustedes a esta altura, con tiempo, pueden usar cualquier otro método. Lo más crítico es TB, porque de la temperatura de ebullición surgen casi todas las demás estimaciones críticas, o sea, principalmente presión de vapor. O sea, presión de vapor tiene que pasar por TB, o sea, a ver, si vos me plantearas, el problema es, primero, el problema lo tengo si tuvieran la misma temperatura de ebullición. Tendría que tener alguna diferencia porque si no, van a actuar probablemente como la misma sustancia. Si no, tendría que tener por lo menos distintas propiedades críticas, aún teniendo el mismo punto de ebullición. Porque teniendo distintas propiedades críticas, las pendientes de las curvas, si se acuerdan cómo era la curva, ¿se acuerdan cómo era la curva, no? ¿Se acuerdan cómo era la curva de presión de vapor en función de la temperatura? No. Puede tener el mismo pivot de la temperatura de ebullición, pero como va a puntos críticos distintos, las pendientes son distintas. Y algo me zafa. Pero si no tienen la propiedad en el JAWS, y no está la propiedad en Webbook, y no está la propiedad en alguno de los 30 handbook adicionales más que puede haber dando vuelta, el CRC Handbook, el LANGE, las estimaciones de otro autor, ya me voy a acordar el nombre, siempre queda estimar las propiedades. De hecho, a veces estimar las propiedades más rápido que encontrar en tabla, ¿no? O sea, si te han perdido mucho tiempo buscar en tabla o en internet o lo que fuera, yo lo estimo. Entonces, yo lo que dije ahí es, las dos sustancias, una butilmetil y una dietil, que ambas tienen el mismo número total de átomos de carbono, son isómeros, pero la estructura es distinta porque la cantidad de metilos habría que ver cómo estimarlo con la cantidad de metilos por la forma configuracional, que estaba dado por el número de átomos de carbono, hidrógeno. Había que estimar de vuelta las propiedades críticas, ¿no? Me va a dar alguna diferencia. Si no, probablemente la diferencia me la dé un IFAC, porque los grupos van a ser un poco distintos. O sea, es una mezcla de estilar. O sea, las sustancias son distintas. O sea, que hay que ingeniárselas. Es un lindo desafío. Estimen la propiedad si no la encuentran, ¿eh? Bien.
No te respondí mucho, Santiago, pero hasta que no la estime. A ver, si vos me decís, mi ingeniero, estimé las propiedades y las dos propiedades me dan el mismo TV, ahí nos sentamos de vuelta, estoy de acuerdo. Ahí nos sentamos de vuelta a ver. Sí es cierto que a esta altura ya necesitaría una presión de vapor, ¿no? Por lo menos para trabajarlo como ideal. O sea, porque ¿cuándo es la entrega? ¿Hoy cerró la entrega? No. No, la semana que viene. Entonces van a tener que trabajar este fin de semana. Bueno, este fin de semana puede que responda algún mail. Pero ese no era tan crítico. Me pareció que todavía podías. Se plantea, tengo la misma fórmula, la N-pentinamina no es la misma, un solo compuesto interior para todas sustancias no, hay que estimar la propiedad. Mi respuesta global es que hay que estimar la propiedad. No es lo mismo que el isómero de la N-pentinamina, tiene una estructura totalmente distinta. Bueno. Bien, Profe, ¿otras ¿le puedo hacer preguntas? una pregunta? Yo, hola, ¿me escucha? Pónganse de acuerdo, la tengo creo a María y a quién más. A Maiko Mazola, creo. Sí, que Bueno, pregunte alguno de los dos que Marito si hable. quiere. Maiko, vamos. Bueno, profe, yo tuve que estimar dos de los compuestos y me sale que la presión de vapor, la curva, no llega cuando la evalúo en la presión, en la temperatura crítica, no llega al punto crítico. La curva, como que le falta un cachito. A ninguno de los dos. Claro. Por ¿No pasa supuesto. nada? A ver. Había que advertir que, ¿se lo habrán dicho o no se lo habrán dicho? Las ecuaciones de presión de vapor son derivadas de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ay, ay, ay. De la cual no se acuerdan ni medio. Lo único que les debería quedar de esa ecuación a esta altura es que quedaba el logaritmo de P en función de 1 sobre T. O sea, dentro de todas las idealizaciones de Clausius-Clapeyron, todas las idealizaciones, la esencia era que quedaba un logaritmo de P en función de 1 sobre T. La ecuación más famosa es la ecuación de Antoine, que es una A más B sobre T más C. En el denominador pone un T más C, que no es simplificable. Esa ecuación es tranquilamente extrapolable a cualquier temperatura, y así les va, porque una extrapolación de la ecuación de Antoine, más allá de las propiedades críticas, es compleja. El libro de Properties of Gases and Liquids, que también tienen ustedes, también tiene una buena tabla de propiedades al fondo, está correlacionado contra la temperatura reducida. Y tenía un término que cuando la temperatura reducida era 1, me daba infinito la ecuación. O sea, cuando la ecuación está basada en temperatura reducida, o sea, parece T sobre T crítica, tenían que fijarse si tenía solución a la temperatura crítica. Porque suele suceder que ese tipo de ecuaciones de presión de vapor correlacionadas con propiedades reducidas no tiene solución, o sea, da infinito, da una indeterminación en el punto crítico. Entonces, esas curvas ni llegan al punto crítico, tienen que poner un rango de temperaturas décimas de grado antes, porque cuando da el punto crítico se hace infinito. Y por supuesto no la atraviesan. O sea, no puedo hacerlo más allá de la condición crítica. Eso le pasa a un buen número de ecuaciones de presión de vapor. Por eso que aunque nosotros decimos, o sea, si hubiera usado la de Antoine, la extrapolan y tendría que pasar por el punto crítico. Pero dependiendo de la ecuación, hay otras que no, entonces no pueden graficar pasando por el punto crítico, lleguen hasta algo antes, de forma tal que la tendencia indique de que pasaría por ahí, porque lo que nosotros necesitamos no es que pase,
Lo que nosotros necesitamos es confirmar que razonablemente la ecuación funciona bien. O sea, a ver, si ustedes me dicen, no pasa por el punto crítico, no pasa por TB. Bueno, digo yo, ¿y qué? A ver, ¿no pasa por una diferencia de 100 grados o no pasa por una diferencia de 10 a la menos 6 grados? ¿Eh? Porque 10 a la menos 6 grados no la mide ni la termocupla ni ni la resistencia variable, el PTC más sensible que tengamos, porque eso registra una diferencia de temperatura de 10 a la menos 4, más o menos. O sea, con precisión de 4 cifras significativas. Más que eso no tiene sentido. O sea, entonces, si ustedes me dicen una diferencia en la cuarta cifra, no hay diferencia. Ahora, la diferencia de 10 grados, no. Una diferencia de 10 grados es inaceptable. O sea, todo lo que he visto es que la diferencia puede estar entre 1 o 2 grados, con valores de propiedades de tabla. Piensen que las tablas de Gauss son ajustes también, o sea, tampoco son ecuaciones que pasan por TV. Una diferencia de 10 grados es inadmisible si es de tabla. Y es probablemente muy exacto si está estimado. O sea que, ingeniero, pónganse de acuerdo. El valor absoluto solo tampoco me dice mucho. Una estimación de la presión de vapor con una diferencia de 10 grados, cuando tengo 2 millones de incerteza, a mí me parece bárbaro. Ahora, si es de tabla, cambien de autor, porque claramente ese autor no sabe escribir números, porque no debería ser de ese orden. O sea, entonces que no llegue, no me preocupa, que tenga la tendencia. El objetivo no es que pase. El objetivo de las gráficas es demostrar que razonablemente las propiedades están funcionando, o sea, reproducen el sistema que ustedes están describiendo matemáticamente. Ese es el objetivo. Bien, profe, porque yo encontré en otros trabajos otro método que habían usado que era algo como tonos, toros, zoros, ¿sabes? Porque es TH, no sé qué. Gómez ¿Cuál todos. método? Gómez todos. Ese. Y ese sí me grafica bien, perfecto la curva, pasa por el punto crítico y sigue, pero me Pero es una daban igual, o sea estimación. que... Pero es una Sí. estimación de Gómez todos. Sí, pues los dos estoy estimando, porque son con las sustancias para estimar las propiedades que tengo problemas. Sí, y Gómez todos es muy buena. Está en el Ah, de bueno. Property of Gas and Liquids. Sí, Sí, me daban iguales, entonces por eso como que dije, bueno, puedo usar cualquiera de los dos. claro, por supuesto. Bien, Y tienen que decidir bien, por uno. perfecto. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más creo que quería preguntarme? Profe, sí, yo. Eso, María Victoria. A mí me pasó que cuando, calculaba el punto burbuja, tanto ideal como por el método Phi-Phi, no por el gamma-Phi, la convergencia usaba 10 a la menos 1 porque con 10 a la menos 6 no me calculaba. Por ejemplo, si yo lo dejo así estaría bien, o sí tengo que disminuir la convergencia para que el cálculo sea, como para que sea correcto, digamos. O sea, el cálculo de punto burbuja no te está calculando con una convergencia de 10 a la menos 3. De 10 a la menos 6. Con 10 a la menos 1 me calcula, 10 a la menos 6 no. ¿10 a la menos 3? No, con 10 a la menos 3 no, o sea, a la menos 1 sí, pero no. 10 a la menos 1 algo no están dando. Habría que hacer un análisis de sensibilidad. Qué nombre bonito para decir otro valor inicial. O sea, pero 10 a la menos 1 como valor de convergencia para que salga. Y con menos valor no converge, hay algún problema estructural allí. Hay un problema que no... No es aceptable. Son aromáticos. sí. Victoria, donde yo veo son aromáticos. No, hay algo que tiene más en las ecuaciones. Ah, bueno, lo reviso entonces. Lo reviso. Porque no es un sistema.
Si me hubieran dicho el de las aminas, sí, las aminas son muy lindas, muy olorosas porque apestan. Es el olor a pescado podrido, según la ingeniera Cagliari. O sea, el producto es composición de proteína de pescado, libera aminas. O sea, que son horribles. Y son tan olorosas que también son lindas de destilar porque son divertidas de destilar. Pero aromático no. Aromático hidrocarburo. Profe, y una cosita que no terminé de entender la clase pasada, el tema del uso de param en el Broiden. O sea, param sería el vector de las especificaciones que yo realizo. O sea que sí o sí en el Broiden tengo que poner param, y ese param se refiere a las especificaciones, no a otra cosa. El método, o sea, el algoritmo que estábamos usando ahí, el que está programado, el del método de Broiden, quisimos hacer una herramienta genérica equivalente al given find. En el archivo que usamos para calcular punto burbuja, punto rocío, no teníamos ninguna necesidad de pasar parámetros. Entonces no se entendía muy bien qué se usaba y por eso poníamos 1 como parámetro, porque lo que sí necesita el sistema es que le pase algo, aunque después no lo use. O sea, el hueco lo tengo que poner, lo tengo que dejar. No sabemos programar, creo que lo he visto, pero hay que programarlo en C, en MATCAD, para que sean las funciones de argumentos variables. ¿Escucharon hablar de las funciones de argumentos variables? A ver. Si ustedes dicen f de x y 2 puntos igual, y después ponen más la programación, ponen todo lo demás, pide 2 argumentos. La función pide 2 argumentos. La función se llama f y pide 2 argumentos. Cuando ustedes ponían f de x igual, y lo querían evaluar, y le decía, falta una variable. ¿Está bien? Pero MATCAD tiene una forma de escribir funciones en donde hay unos parámetros que son sí o sí y unos parámetros que son opcionales, que si ustedes no escriben nada, MATCAD no protesta nada. El ejemplo es Radau. Radau ponían el valor del factor de valores iniciales, la variable independiente inicial, el final, el número de intervalo y el nombre de la función, le pedían igual y calculaba. Pero resulta ser que Radau admitía una docena de argumentos más, que le pasen la matriz jacobiana, que le pasen la matriz de acoplamiento, y admitía, creo, otro parámetro más. Y no protesta cuando se los pasamos a Radau, o sea, cuando no se lo pasamos a Radau, que significa que, entre paréntesis, no se las pongo, Radau no importa. Eso se llama escribir una función de argumentos variables. O sea, con una cantidad. Hay que programarlo en C, en C#, probablemente, que es lo que admite más fácil MATCAD como librería, y la verdad es que no teníamos ganas de hacerlo, entonces las programaciones de los programas, tal como lo hacemos con MATCAD, para que sean visibles, no admiten argumentos variables. Entonces, definimos a Broiden con el nombre de la función f y un vector de parámetros, y hay que pasarle algo como ese lugar, por más que no lo usemos en este momento. Y te va a quedar más claro, María Victoria, cuando veamos escenarios en donde sí tenga que pasarle información a Broiden dentro de parámetros. Y ahí veremos más para qué sirve. En este momento, la verdad que no sirve para nada. Es una herramienta genérica. Gracias, profe. Ahí está, ahí me quedó claro. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Yo me quedé en la parte de propiedades porque a mí me tocó el compuesto 2-decen y quería saber si podía usar el isómero 1-decen, que ese sí me figura en el handbook de propiedades. No, porque este es el 2. No, Bueno. no, por eso se puso el 2. Claro, el 2 de seno. Claro, tenía que tener la posición 2, el doble enlace. Ya. Bueno, No pero es por el ejemplo... 1 de seno. O sea, yo le voy a preguntar a la ingeniera Cagliari, ¿vos le explicás a los chicos la diferencia entre el 1 de seno y el 2 de seno?
Se lo voy a preguntar así. La próxima vez que la vea personalmente, porque por teléfono me va a colgar el teléfono. Pero no son lo mismo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hice la estimación de las propiedades del delta H de vaporización TBT-CPC y lo no contrasté distingue. con lo del handbook y no distingue, sí. No distingue. No distingue. Porque a menos que tengan un método de contribución por grupo, que sí los hay, que pueda distinguir la posición del doble enlace, realmente los dobles enlaces son, y lo entiendo, un poco complicados. Esto estaba en... Eso no lo entendieron muy bien, porque muy probablemente no se lo explicaron muy bien. Esto es de properties. La cuarta. La quinta. Están viendo lo que estoy compartiendo, este libro, el libro de Properties of Gases and Liquids. ¿Sí? Sí. El problema que tenía Jovac era justamente su baja especificidad. O sea, se basaba mucho en el doble enlace, y me pone el doble enlace y después no me distingue la posición. Para distinguir la posición, tengo que usar métodos de contribución por grupos como este, porque este es el que me vincula el CH3 con el doble enlace, y el CH2 con el doble enlace. O sea, es probable que con este yo no distinga entre el 3 de seno y el 2 de seno. ¿Está bien? Porque probablemente la posición 2 o 3 le va a dar la misma. Pero distingue claramente la posición 1 de la 2, porque le da un valor al grupo CH3 con doble enlace, que es la posición 1 del doble enlace, versus la posición del CH2 con el doble enlace, que sería este el caso, en cuyo caso sí lo distingue porque tiene un CH2. O sea, si la contribución por grupo estaba organizada de esta forma de grupos, era más versátil y tenía más capacidad de estimar que el método de Jovac, que el método de Jovac era... Entonces, ¿por qué lo dan? No sé, yo ya voy a hablar con el profesor para que deje de dar eso y pida los otros métodos que son interesantes. Esto estaba después de la tabla, en este. Ahí está. Constantino Engani. Constantino Engani también tenía la diferencia porque me distinguía el CH2 del doble enlace C del CHCH. O sea, Sí. y de este con carbonos cuaternario, el CH, creo que me distinguía. Pero el de Jovac, no. El método de Jovac tenía solamente doble enlace. Doble enlace. Entonces, este no era fácil de distinguir si era extremo o no era extremo. Por eso están los otros métodos de contribución por grupo. Bueno, está bien. O sea, hay que pegar una estimación por otro lado. Porque es el 2. Sí, Está bien. ese fue hecho a propósito. Mocaso. Bueno. Sí, claro. Sí, es un ejercicio. Nadie se va a morir por el 1 al 2, pero sí. Listo. Profe, Sí, María Pilar. Sí. yo le había mandado un mail el viernes pasado porque tengo dos compuestos iguales. Ni lo abrí, lo tengo en azul todavía. Ya te corto esta clase y te los cambio. Bueno, gracias, profe. No, por favor.
Sí. Profe, ¿Sí, Agustina? yo también en la mezcla tengo isómeros. También le mandé un mail el viernes. No, esa sí que no le iba a responder. El 2-metilbutanol Ujú. no es lo mismo que el pentanol. No son iguales. No, Son isómeros. son isómeros, ¿Y sí, cuál es el pero o sea, problema? No, el problema no bueno, son listo, no hay isómeros. problema. El problema es que sean iguales. Iguales. Ah, bueno, Claro, listo. iguales. Isómero, no me importa. Tienen que, igual que el 1 de seno o el 2 de seno, son isómeros. Sí, pero tienen propiedades distintas. Son dos Ah, bueno, sustancias distintas. buenísimo. No es que sean Bueno, isómeros, es que sean iguales lo que tengo problema. mejor igual porque se había hecho la torre con esa mezcla. Por eso, es que no es ese el Listo. problema. El problema es esto, o sea, Bueno, genial. bien. Gracias. ¿Preguntas? Profe, Sí, necesito Diego. una recomendación para el tema de aproximar el factor acéntrico. El factor acéntrico o está en tabla o se lo estima con una ecuación de presión de vapor. O sea, pero el de Property of Gases and Liquids es la fuente tradicional para estimación de propiedades. El Sí, factor acéntrico es casi la única fuente, porque hay libros más nuevos de estimación de otras propiedades como TV, etcétera, etcétera, pero TV, P crítica, hay un método nuevo, más complicado, pero nuevo, pero el factor acéntrico es de Property of Gases and Liquids. bueno. ¿Está ahí? Eso no es gran cosa, ¿eh? Sí, el tema es que yo estaba teniendo complicaciones con presión de vapor y quería ver si había alguna forma de evitar. Es que la presión de vapor la estima directamente también, porque el método es de factor acéntrico, un método de estimación de presión de vapor, van juntos. O si no, tenés que calcularlo con la presión de vapor, por su definición. O O sea, sea, que uno depende del otro, de una forma de decirlo. no. The properties of gases and liquids. Este factor acéntrico. Boiling and freezing, boiling and freezing. Boiling. Después de boiling, movimiento dipolar o antes. Factor acéntrico. Si vos tenés la presión de vapor, todo lo que tenés que hacer es calcular el logaritmo decimal de la presión de vapor a la temperatura reducida de 0,7, dividido P crítica, menos 1, y ese es el valor de factor acéntrico. O sea, porque esa es la definición del factor acéntrico. Si tuviera la presión de vapor. Si no tenés la presión de vapor, esta es la estimación. Sale de F0 y F1, que eran valores de función de propiedades críticas. O sea, esto dependía de propiedades críticas. Estaba en el método de estimación de presión de vapor. O sea, eso era estimando la presión de vapor, cuánto valía el factor acéntrico. Una estimación con una estimación. Pero ¿de dónde sale la parte de las funciones esas que está mencionando? Donde dice O sea, ahí, nosotros hemos encontrado que lo más confiable es la ecuación 741. Pero yo veo que esta es la 223, así que me tengo que ir a la 741. Estoy leyendo eso. We have found the most reliable to be equation 741. Entonces me voy al capítulo 7, 4, 5, 7, 4, 1.
4, 5, 7, 4, 1. Está. Y ahí está lo que es F0, F1, F2, lo que era tau, lo que eran los coeficientes, dependía de T crítica, porque está en función de T reducida. Y hasta hemos hecho ejercicios de esos, así que voy a repasar a ver dónde tengo el impreso, no el impreso, porque tengo que hacer con MATCAD, de cómo, voy a hablar con el ingeniero Fonseca, porque esto lo hemos hecho en termodinámica. Sí, puede ser que a mí se me haya olvidado, disculpen. Como todo el mundo. Por eso me encanta. Porque no me pueden decir que no lo dije. No me pueden decir que no lo dije. Porque lo tomamos en el parcial. No me lo pueden venir a decir ahora. Así que... Bueno, no le discuto nada. No discuto nada, me divierto solamente. Esto para mí es divertido. No. Bueno, listo. No, nada. Listo, gracias, profe. Con esto no me queden sin preguntar, porque ustedes me están diciendo, si me preguntan, me voy a reír. Bueno, pero déjenme reír un poco si ustedes ya me conocen. Además, lo que uno pregunta, sinceramente, como preguntó Diego, es el valiente que preguntó. Porque les aseguro que la mitad de ustedes se había olvidado de cómo estimar ese valor. Así que no me vengan con eso. Añado una pregunta que se la pregunté al otro profe y más o menos respondió, pero quería saber su opinión. No, eso es fácil. Una vez que le pregunten a uno, no nos prueben. No nos prueben. O sea, no traten de comparar lo que dice el ingeniero Cervetti con lo que digo yo. No solamente porque va a ser lo mismo, sino que no es una buena táctica en la vida real. Si ustedes van a estar en un grupo de trabajo, en una empresa, y a 2 jefes le hacen esto, no duran un día. O sea, no es una buena táctica. O sea, si tienen dudas, les respondemos. Créannos que después nos juntamos, porque ustedes saben que no estamos tan lejos. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntaron? Etcétera, etcétera, porque no nos pregunten varias veces. La respuesta de uno es suficiente. O sea, si me dicen, no entendí qué me quiso decir el ingeniero Cervetti cuando me dijo ABC, entonces yo sí lo voy a explicar. ¿Está bien? Pero me tienen que decir qué dijo, porque yo voy a basarme en lo que dijo. No nos prueben. Principalmente es para usar lo que son datos de fuentes confiables, porque me pasó que en el NIST yo tenía un dato de, por ejemplo, temperatura de ebullición, y a la hora de aproximar me daba como una diferencia casi del 10%, y no sabía, por ejemplo, en el caso de la T crítica, se utiliza la T de ebullición, entonces no sabía qué temperatura de ebullición usar. Entonces, la pregunta continúa. El ingeniero Cervetti dijo que lo use normalmente. Bien. O el ingeniero Cervetti me dijo que no lo use ni loco porque va a explotar la planta. Bien. Comprendo. Listo. O sea, no le pidan al ingeniero Cervetti qué criterio usa él y después me pregunten a mí qué criterio uso yo. O sea, de todas formas los dos vamos a ver los temas y vamos, o sea, porque discutimos los criterios todos los días, todo el tiempo, o sea, que y tenemos nuestras diferencias, O sea, cuidado, o sea, y a veces nos peleamos y decimos, por esto, y no, por esto. Bueno, sí. ¿Y qué? Somos profesionales, tenemos nuestras diferencias. O sea, listo, gracias, profe. Normal. Bueno, hay alguien que me ha escrito un párrafo así de largo de que no voy a leer a menos que me lo resuma. Joaquín, me vas a tener que resumir un poco, sobre todo porque te quiero escuchar porque hace años que no escucho. ¿Qué cosa? Joaquín, abrime el micrófono. Eso. No, lo que le quería preguntar es que usted había dicho que evaluemos las propiedades en los rangos de temperatura que era adecuado reproducible la ecuación que te da el libro, la temperatura mínima y la máxima. En el caso del CP, yo tomé de los 5 compuestos, de las mínimas la máxima y de las máximas la mínima, para hacer el rango. Y ese rango me da menor a 300 Kelvin.
pero cuando usted dice que presentemos el informe, lo evaluemos en un delta no menor a 300 Kelvin. No. A las entalpías. Entiendo la pregunta. Eso me pasa, para cómo ahora quedó grabado. Ay, Dios. No es la primera vez, lo voy a volver a repetir, no va a ser la primera vez tampoco en este curso, lo voy a repetir varias veces, en varias ocasiones. Traten de entenderme la idea, pero no necesariamente el número. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente yo haya visto que entre 300 a 600 Kelvin podía encontrarse un sistema, no indica que ustedes tienen que necesariamente graficar en ese rango. Porque si el rango de validez que tienen ustedes va entre 150 y 350 Kelvin, grafiquen entre 150 y 350. El objetivo es graficar dentro de lo razonable del intervalo de validez. Y digo lo razonable del intervalo de validez porque el JAWS pone en un par de variables y en un par de expresiones desde 10 Kelvin hasta 1500 Kelvin. Entonces, usando lo que acaba de decir Miguel Macaño, podría haber hecho entre 10 y 1500 Kelvin. Pero eso para mí es una exageración, porque no vamos, o sea, no voy a poder calentar a 1500, no, voy a estar en un horno de inducción, no voy a poder calentar a 1500 Kelvin, y es poco probable de que haga algo tan criogénico, a menos que le haya tocado una mezcla de aire, cosa que desconozco, que tendría que ser una destilación criogénica, que yo tenga que llegar a 10 Kelvin. ¿Saben? Porque llegar a 10 Kelvin es un lío. Entonces, ¿para qué graficarme entre 10 y 1500 Kelvin? Pero, en el mismo sentido, tampoco me sean tan estrictos de graficarme entre 300 Kelvin y 600 Kelvin. ¿Saben? Si el rango de validez que tienen ustedes es de 250 Kelvin a 800 Kelvin, o sea, eso es razonable. Le estoy dando cifras que no debería, porque cada vez que todo esto, entonces ustedes van a tener una sustancia que llega hasta las 1499 Kelvin y me dicen, no, porque no llega a los 1500 Kelvin que dijo el ingeniero Macaño y no lo gráfico. No, entiéndanme que la idea es graficar dentro de un rango de temperaturas que razonablemente pueda haber ese sistema. ¿Qué es lo que es razonable? Y tengo que apelar a todo lo que han visto de fundamentalmente química orgánica, porque todas las sustancias que están acá de destilación son orgánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay metano, etano, propano, y esas son mezclas de muy bajo punto de ebullición. Si yo me voy a un C16 y es pesadita, o sea que voy a tener que calentar bastante. Si tienen alcoholes, es muy raro que suban alcoholes, amina, ácido, más de 600 centígrados, o sea, 800 Kelvin es muy raro, van a descomponer probablemente antes. Pero tienen que apelar a sus conocimientos de química orgánica, para eso, para ver en qué rango podría estar. Por eso, Joaquín, no me tomen tan literalmente. Si vos tenés un rango más amplio, graficarlo más amplio. Lo que sí, no grafiquen fuera del rango. Sí, me decía Joaquín. Que me da menor a 300 Kelvin, por eso. Lo hago 250. en ese rango. Perfecto. 200 Kelvin, arranca de ahí. No hay ningún problema. Listo. Pero siempre que esté indicado en el JAWS o en el libro de referencia que ese es el rango de validez de la variable. ¿Sí? O también podrían graficar fuera del rango y decirme, marcándome en el mismo MATCAD las referencias de las dos temperaturas que vale el rango, explicándome, mire ingeniero,
Dentro del rango anda bonito. Fuera del rango, que yo ya puse las dos barreras, los dos valores de variables acá, saben cómo ponerlo, las dos referencias, mire cómo hace la curva. ¿Sí? Bárbaro, están entendiendo de que no tenían que extrapolar más allá de ese intervalo. También pueden graficar, porque el objetivo de la gráfica es tener una idea de si las cosas son razonables o no son razonables. O sea, la forma de las curvas tiene que ser la forma... A ver, no lo voy a decir porque... La entalpía, en función de la temperatura, tenía que ser una cosa así, un salto, una cosa así, un salto, una cosa así, creciente, etcétera, etcétera. Esa forma la tiene que tener. Si no la tiene, algo está mal. Y antes de seguir, tienen que resolver eso. Esa era la idea. Bien. Ayer me pregunta a todos. O no, a mí solamente. Porque creo que lo he dicho. Usted solamente puede hacer chat a mí. Qué bonito. Puse este. En la otra sesión, en la otra cuenta no. Ustedes tienen que calcular un equilibrio líquido-vapor. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio líquido-vapor? Ya me demostraron en la clase pasada que saben que me tienen que preguntar por qué método. Hay que usar todos los métodos. ¿Qué pregunta? Por lo menos dos. El primero es mezcla ideal. O sea, un gamma phi como ideal. Un gamma phi como ideal. Una ley de Raoult. Por lo menos deberíamos intentar ese para ver cómo anda estructuralmente. A partir de ahí, ¿cómo modelar la no idealidad de la mezcla? Depende de muchas cosas. Si ustedes usan dos modelos, el gamma phi y el phi phi, ¿les va a dar lo mismo? No. Ni usando BTPR con UNIFAC, porque BTPR, Volumen Translated, Penn Robinson, es una ecuación de estado con una regla de mezcla de gen exceso. Y el gen exceso lo calcula con el modelo UNIQUAC y los parámetros UNIFAC. O sea que incorpora casi todo UNIFAC, más una presión de vapor estimada por la ecuación de Penn Robinson. Pero es que ese no era el objetivo. El objetivo o sea, no dejan de ser válidos, porque nunca dejan de ser válidos, los argumentos referidos al uso de la computadora en la ingeniería química. Claramente les voy a tener que subir, porque ustedes se olvidaron de lo que le dijeron en simulación de proceso, porque no lo estudian. Y ya lo grabé, lo filmé, lo grabé, debería poner. No se olviden que la responsabilidad civil y penal de todo lo que hace el ingeniero químico es del ingeniero. Jamás van a poder decir que el simulador me dijo que era una torre de 10 platos, hago la torre de 10 platos y la torre de platos explota, como vieron algunos de los casos de ayer, ¿no? Que vi que veían casi todas las cosas que explotan y matan gente. Nunca van a poder decir, Unisim me dijo que andaba, y es, no, la responsabilidad civil y penal es del ingeniero, no es del software. Entonces, es imperioso, ¿no? Es un mandato profesional, una obligación profesional, que cuando nosotros usamos la herramienta computacional, la verifiquemos de todas las formas que alcancemos a poder hacer, pero debemos verificar y confirmar, hacer escenarios y determinar la validez de los valores iniciales con los cuales trabajamos. Esa etapa es crítica y esencial.
y es muy difícil de hacer en un simulador directo, porque estoy en un simulador, que creo que todavía no empezaron, lo van a empezar ahora en iteración 4, ustedes ponen la sustancia, arrastran la sustancia A, la sustancia B, ponen corriente, ponen torre de destilación, hacen clic en Run, y ya está. Pero los problemas que tienen son exactamente los mismos problemas que van a tener acá. O sea, tan solo que el Caesis no les va a decir, esta amina es casi la misma que esta. Ni les va a decir, estos dos son isómeros. Ustedes lo pusieron, trae el banco de datos. Ni siquiera les dijo que no tenían todos los datos, y estimó algunos sí, algunos no, y siguió, y está todo en verde, y así sale. O sea, porque no tienen tiempo de confirmar todas las variables que están, como podemos razonablemente perder tiempo acá en operaciones 2 usándolo con MATLAB. Hay una obligación profesional de que cuando usamos una computadora como herramienta para simular algo, veamos el rango de validez de los datos y las suposiciones con las cuales iniciamos, y armemos escenarios posibles para ver, hacer el análisis de sensibilidad. O sea, decir, bueno, a ver, hay algunos valores que dependen de un valor inicial. ¿Qué pasaría si mi caudal fuera tanto, o mi valor inicial fuera tanto? ¿Todavía llego al mismo resultado? Eso responde un poco a la pregunta de si tengo que usar todas las K. La buena práctica diría que debo hacer un análisis de costo del tiempo. Necesito por lo menos una respuesta y tratar de estabilizarla. Puedo usar un gamma phi y un phi phi. Y podría ver los resultados. Incluso algunos valores, eso me permitiría tener una idea de algunos valores numéricos tan complejos, o sea, como lo vamos a ver ahora, y ya lo explico. Sí, pero antes de embarcarme en varios modelos de constante de equilibrio líquido-vapor, yo tengo que hacer un estudio del tiempo. Esto es, no se me puede ir todo el tiempo en la ecuación, en las ecuaciones, y después no llegar a presentar nada. O sea, deberíamos cerrar un circuito por lo menos, y después de haber cerrado un circuito, intento otra constante de equilibrio líquido-vapor con otro modelo, un Predicted Swap Redlich-Swan, un PSRK, un Volumen Translated Penn-Robinson, el BTPR, o un gamma phi, poniéndolo phi, por ejemplo. Alguna vez encontraré a alguien que use el factor de Poynting, porque hasta el momento, en 20 años, nadie usó el factor de Poynting. Alguna vez encontraré a alguien que use el factor de Poynting. Sí, ya sé, las presiones no son tantas, o sea, pero usarlo pues, me permitiría decir, bueno, a ver, ¿vale la pena o no vale la pena usarlo? Bien. Gonzalo, no encontré tu mail, así que lo voy a estar viendo. Carolina me dice, usando la entalpía de formación, saca de tabla a la TV en el gráfico de entalpía más negativa. Ah, bien. La entalpía, ¿tiene que ser positiva o negativa? Sí. O sea, cuando usted grafica la entalpía en función de temperatura, la entalpía tiene que ser positiva o negativa. Y si la reacción es exotérmica, positiva, negativa. Y si la reacción es endotérmica, positiva. ¿No es así? Aquel que me responda semejante estupidez, como la acabo de decir. No la pregunta, que está muy buena, pero aquel que me respondiese, las entalpías tienen que ser positivas para que sea endotérmico y negativas para que sea exotérmico, diría, sentiría una sensación de frustración. Y haría dudar de mi fe en las leyes de la termodinámica.
Todavía sigo. Todo dependía del estado de referencia. Y lo que vimos era, si hay reacción química, indefectiblemente el estado de referencia debe ser los valores de entalpía de formación del compuesto a 298 en atmósfera y la fase que me diga la tabla, para poder armar a partir de ahí las entalpías. Si en esta columna de estilación no hay reacción química, como es un ejercicio, la verdad que si sacan los valores de entalpía de formación, sáquenlo, yo no tengo drama, pero me voy a preguntar, ¿para qué perder tiempo? O sea, no vale la pena. No hay reacción química. Se puede usar como esta referencia. Pero una vez adoptada, tiene que tomar la misma para todos, ¿no? O sea, 298 gaseosa, una atmósfera, 0. O sea, me da lo mismo. Quería hacer una duda Sí, y Diego. quería preguntar, una forma de demostrar la no idealidad es utilizando el modelo gamma phi para el K, y si te das cuenta de que no da ningún valor, ¿se podría decir que no es ideal? El mero hecho de usar un IFAC indica que la mezcla no es ideal. Mezclas ideales eran Porque la gran pregunta es, eran ¿cómo puedo demostrar ortosileno, la no? ortosileno, parasileno, que tenía menos de 1 grado de punto de ebullición, y hexanaptano eran mezclas ideales. Fuera de eso, ninguna otra mezcla ideal. O sea que lo normal es que no sea ideal. Cuando nosotros ponemos presión en la ley de Raoul, se aleja mucho de la realidad. De la realidad es que son muy pocos los sistemas que son ideales. Muy pocos. O sea, correctamente Bien. yo debería usar modelo. Porque formulo de vuelta mi pregunta. ¿Cómo podés demostrar la no idealidad? No, no. El sistema es. El sistema tiene una identidad que le es propia, una naturaleza que le es propia. Yo lo trato de modelar, pero no se puede demostrar lo indemostrable. El sistema es real. Por eso acabo de decir dos sistemas cuya esencia me permiten que yo lo vea y compruebe que experimentalmente sus valores coinciden con esta expresión. Pero el sistema es, o sea, yo no demuestro la idealidad o la no idealidad de un sistema. Sobre todo porque no lo estoy haciendo experimentalmente. ¿Sí? O sea, tendría que hacer una experiencia, hacer un equilibrio líquido-vapor en un equipo adaptado especialmente para eso. No es tan fácil, tengo que tener varios elementos a tener en cuenta, sacar datos de composición de líquido, de composición de vapor, llevarlo en la gráfica, ver la fracción de valor de líquido, modelarlo con una de Raoul y ver si anda. ¿Sí? Pero yo no demuestro que no sea ideal. O sea, yo lo modelo como ideal, lo modelo con algún modelo de coeficiente, algún modelo para el equilibrio líquido-vapor, y ustedes deberán tomar una decisión en base a esos modelos. ¿Se entiende, Diego? Yo no demuestro eso, yo Sí, tengo que ponerlo. claro, claro. No, porque a usted en materias anteriores nos ha demostrado la parte de gamma phi y phi phi en casos de estado, o sea, si es gaseoso, entre otras cosas. Pero, ¿cómo puedo hacerlo con diferentes mezclas? O sea, ¿qué parámetro usar para utilizar un modelo y el otro no? O sea, es como que eso es lo que me está costando tomar una decisión. Sí, creo entenderte.
A ver. Si lo están viendo, dígame si no lo ven, es un paper de qué año, ya vi el año, extensión de la ecuación de estado de contribución por grupo BTPR y parámetros de interacción, etcétera, etcétera. Esto fue 2014, ¿está bien? Explica lo que es el BTPR y todos terminan por hacer una cosa de estas. Esto es, estos son datos experimentales de Dortmund Data Bank. Es una de las dos, ahora es una de las dos bases de datos experimentales más grandes del mundo, porque el NIST se cansó de depender de los europeos, así que Estados Unidos, Obama en realidad, puso mucha plata para poder copiar en parte el banco de datos de Dortmund, de la Universidad de Dortmund. Acá mide densidad, volumen molar en función de temperatura reducida, y los datos experimentales son los puntitos, y el ajuste con la ecuación de Penn-Robinson es la línea de puntos. Observen que lo que concluye estos autores, Melling, que en realidad es el principal de esto, es que Penn-Robinson no sirve para metano, porque los datos experimentales están por acá y Penn-Robinson está por ahí arriba. Y dice que para el dióxido de carbono no hay como su modelo BTPR, y entonces yo leo esto y digo, ¿de qué me está hablando? Porque acá puede andar muy bonito, pero por acá es tan malo como Penn-Robinson. O sea, si son más o menos lo mismo, está lejos de datos experimentales. La naturaleza, perdón, sí, la naturaleza. El dato experimental es el que está marcado ahí, con fuente chequeada. Los dos bases de datos, la del NIST y la de Dortmund, son de información chequeada. ¿Está bien? Los modelos de ecuaciones de estado o los modelos de coeficiente de actividad son ajustes experimentales. Fíjense que los mismos ajustes experimentales para el octanol, el experimental, miren la dispersión que tiene. O sea, entonces, sí, por supuesto, acá digo, el Penn-Robinson, que es la línea de puntos, entonces, Penn-Robinson, está bastante lejos para el decanol, ¿está bien?, del dato experimental. Y bastante lejos del nitrotolueno, ¿no? Excepto que cuando yo voy a la ecuación de Penn-Robinson me dice que miren qué espectacular que es, porque Swan-Redlich-Wong no le da. Y cuando voy a la Swan-Redlich-Wong, voy al paper, y el paper me dice, miren qué bárbaro que Swan-Redlich-Wong, porque la ecuación de estado de gases ideales no anda. Sí, por supuesto. Cada uno de ellos escribe un paper sobre una ecuación que se la vende. ¿Está bien? O sea, eso ha pasado desde que los científicos hacen papers, o sea, aunque no cobren por ellos. Pero quizá esto explica un poco, Diego, por qué mi impresión de respuesta es que tengo que usar un modelo, y la verdad es que, ¿cómo sé yo que anda Penn-Robinson para el ortonitrotolueno? ¿Está bien? Que tengamos en cuenta que además estos son de propiedades de puros y no de mezcla. O sea, para mezcla creo que la tengo un poquitín más abajo. Acá está todas las ecuaciones, acá estaba todo el banco de datos, información estructurada para 38.000 componentes, saca los parámetros de interacción, esta era la matriz, acá estaba. Acá estaban las predicciones, por supuesto con BTPR, ¿no? O sea, las predicciones de BTPR de los diagramas, temperatura
fracción molar del etanol, del propanol y del butanol con datos experimentales. Y si ustedes observan con datos experimentales a una fracción molar de 0,6, que debe estar por acá, los valores predichos por el modelo es de 371 y el valor experimental debe estar en 373, 374 Kelvin. O sea que el modelo, que dice que es espectacular, y lo reconozco, es muy bueno para estos sistemas, ¿sí? Del error del modelo al dato experimental hay 3 grados. Y hay 3 grados. Y no se muere. Y dice que es espectacular. ¿Se entienden lo que yo quiero transmitir con el error razonable? O sea, si ustedes me dan una precisión de la tercera cifra decimal de temperatura, yo me voy a encoger de hombros, como queda grabado acá, porque digo, ¿pero ustedes vieron los datos experimentales originales? ¿Ustedes vieron la ecuación de Moody, la de Reynolds, del factor de fricción en función del Reynolds? ¿O vieron la ecuación básica del Nusselt? El Nusselt es una mancha así de ancha, y le tira una línea aquí en medio. Bueno, está bien, les creo, o sea, pero no se crean todas las ecuaciones de ajuste que nosotros usamos, ¿eh? No las crean. Por eso es que hay un incentivo para decir, a ver, lo hago con Penn Robinson, volviendo al ejemplo anterior, y me da un resultado. Uso gamma phi, y me va a dar otro resultado. O sea, porque todos me dan otro resultado. Acá no tengo la comparación. ¿Cuál es? El modified Unifac. Acá está comparando BTPR, que es una ecuación de estado con una regla de mezcla de gen exceso, con el modified Unifac. O sea, es un gamma phi. El que Unifac que estamos usando. Tengo que confirmar bien el que estamos usando porque tengo que arreglar los dos. Pero alcoholes, es la línea de puntos, experimental y predicho con la línea de puntos. O sea que es el sistema benceno-butanol, predicho con BTPR, la línea llena, que por supuesto pasa por los puntos más o menos, y predicho con un gamma phi. Y un gamma phi de Unifac, ¿no? O sea, y miren que BTPR son los coeficientes de Unifac. O sea que... Y miren que dice que es espectacular, pero miren que los datos experimentales, la curva no pasa por los datos experimentales, ¿no? O sea, para el benceno 1-propanol, la diferencia en energía, en entalpía en exceso, tiene su diferencia, ¿no? Pero es mucho menor la diferencia con el experimental que la diferencia con un gamma phi, la línea de punto. Trato de responder las preguntas de ¿por qué simulamos? ¿Por qué seguimos ingeniería química? Eso no lo puedo responder todavía, no sé por qué. Pero que los números que nosotros hacemos tienen su error. Tienen su error. Tengo que confirmarlo de varias formas, tengo que hacerlo de varias formas. Estos autores lo hacen de 2 formas. De hecho, como viven de eso, lo hacen de varias formas más, ¿no? O sea, porque estos mismos autores, Mellin publicó los artículos originales de Modified Unifac, ¿no? Y es uno de los autores de Unifac. O sea, es Prausnig y Mellin de Alemania. O sea, Prausnig de la Universidad de California, del Tecnológico de California, y de la Universidad de Dortmund, Mellin. Y aún así ellos fueron cambiando, porque lo que está diciendo ahí es que el paper anterior que él publicó no andaba muy bien, ¿no? Lo que pasa es que si ustedes leen la letrita chica, lo que le dice el paper es que el paper anterior decía bien para qué sustancias andaba. BTPR, por ejemplo, lo primero que dice es que encuentran que Unifac solo no anda muy bien entre mezcla hidrocarburo-alcohol. Los alcoholes son realmente muy complicados de modelar.
un enlace puente hidrógeno muy fuerte, son muy complejos. Más complejos que los ácidos carboxílicos, diría yo. Entonces, para cualquier otra cosa que no tenga esas mezclas, los otros andan muy bien. Y hay que usar. Bueno, a ver. Bueno. Santiago me estaba preguntando cómo son las volatilidades. Ya voy a explicar el tema de las volatilidades. ¿Está bien? Ese es el tema de hoy. Y... ¡Ay! Me olvidé de habilitar las votaciones. ¡Qué macana! ¿Por qué no me hicieron acordar antes? Bueno, la próxima voy a usar la Zoom de 40 minutos. O sea que no voy a hacer ni la habilitación de... Bueno.